Cordial saludo a todos nuestros amigos y colegas del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y de la comunidad contable en general. Les habla Alex Cobo y para mí es grato comentarles lo que pienso acerca de las últimas modificaciones introducidas al decreto de plazos por parte del decreto 520 del 6 de abril de 2020. Este video lo grabo en atención a la solicitud de muchos de nuestros amigos, en atención a las inquietudes que se han generado en torno al texto de este decreto. Inicialmente podríamos decir que el decreto 520 de 2020 en sus considerandos establece que los sectores económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones, razón por la cual se requiere establecer nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año grabable 2019 de los grandes contribuyentes y personas jurídicas, así como nuevas fechas para la presentación de la declaración de activos en el exterior para grandes contribuyentes y personas jurídicas. Significa esto que de entrada nos están diciendo que el decreto va a modificar los plazos pertinentes a la presentación y pago de la declaración de renta y complementarios y correspondientes a la presentación de la declaración de activos en el exterior, en ambos casos para grandes contribuyentes y para personas jurídicas. Más adelante, con respecto a los grandes contribuyentes, el decreto modifica el artículo 1613211 del Decreto Único Tributario 1625-2016, modificando el calendario para el pago de la segunda cuota y el calendario para la presentación de la declaración y pago de la tercera cuota. Es decir, que el decreto establece que el pago de la segunda cuota para grandes contribuyentes se hará a partir del 21 de abril de 2020 e irá hasta el 5 de mayo de 2020, empezando en NITS, cuyo último dígito es 0, y terminando en NITS, cuyo último dígito es 1. Posteriormente nos habla la norma que la declaración y pago de la tercera cuota será en el mes de junio. Esto es entre el 9 y el 24 de junio, empezando con NITS, cuyo último dígito es 0, y terminando con NITS, cuyo último dígito es 1. De entrada, entonces, podemos ya llegar a una primera conclusión, y es que se modificó el plazo para presentar la declaración de renta de estos contribuyentes. Si nosotros miramos esta norma en retrospectiva, podríamos mirar entonces que los plazos señalados inicialmente en el decreto 2345 de 2019, que fue el decreto de plazos de las obligaciones tributarias correspondientes a 2019 y 2020, fueron modificados inicialmente con el decreto 435 y posteriormente con el decreto 520, que es el decreto del cual estamos hablando. Para el caso de grandes contribuyentes, las fechas para el pago de la primera cuota fueron durante el mes de febrero, razón por la cual estos plazos no han recibido modificaciones. Pero los plazos que inicialmente se habían contemplado para la declaración y pago de la segunda cuota y que inicialmente empezaban el 14 de abril, posteriormente fueron modificados por el decreto 435, extendiendo el inicio de estos plazos hasta el 21 de abril. Es decir, inicialmente la declaración y pago de la segunda cuota se había extendido 7 días más, al pasar del 14 al 21 de abril para el primer rango de fechas. Quedaba claro entonces que con la modificación que había tenido el decreto 2345
a través del decreto 435, la declaración se tenía que haber presentado en el mes de abril. Ese decreto 435 no había realizado modificaciones en las fechas de pago de la tercera cuota. Posteriormente, este último decreto 520 de 2020 introduce, como lo acabamos de ver, modificaciones en el calendario para el pago de la segunda cuota y en el calendario de la presentación de la declaración de renta y pago de la tercera cuota, quedando entonces que para el mes de abril vencerían los plazos para pagar la segunda cuota y en el mes de junio vencerían los plazos para presentar la declaración de renta y pagar la tercera cuota. En conclusión, el decreto 520 nos permite presentar la declaración de renta oído en el mes de junio a partir del 9 de junio para grandes contribuyentes. Sin embargo, este decreto también realiza algunas aclaraciones. En este parágrafo establece, por ejemplo, que el valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año grabable 2018, problema que ya debió haber quedado resuelto durante el mes de febrero, cuyas fechas no se vieron afectadas por la declaratoria de emergencia sanitaria y que consideramos que los contribuyentes obligados al pago de esta primera cuota ya debieron de haberlo hecho, reitero, en las fechas estipuladas para el mes de febrero de 2020. Ahora viene lo más importante. Nos dice este decreto 520 que con respecto al pago de la segunda cuota, los grandes contribuyentes deberán pagar la segunda cuota correspondiente al 45% del valor del saldo a pagar del año gravable 2018. Y esta segunda cuota se tendrá que pagar entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020. Es decir, que la segunda cuota se tendrá que pagar en los plazos que antes se habían estipulado para la declaración y pago de la segunda cuota. A partir de la promulgación de este decreto debe de quedar claro que los vencimientos que empiezan a regir a partir del 21 de abril y que van hasta el 5 de mayo corresponden a los plazos para pagar la segunda cuota, más no para presentar la declaración de renta. Y hay algo importante allí, y es que nos están diciendo que para liquidar esa segunda cuota tenemos que tener como referencia el saldo a pagar de la declaración de renta del año gravable 2018. Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que nos olvidemos en el mes de abril de presentar la declaración de renta, pero que no nos olvidemos de pagar la segunda cuota. Y que para liquidar esa segunda cuota vamos a aplicarle al saldo a pagar del año gravable 2018 un porcentaje equivalente al 45%. Por supuesto, entendemos que si la declaración de renta 2018 presentó un saldo a favor y por tanto no hay saldo a pagar, entonces tenemos que llegar a la lógica conclusión de que no habría obligatoriedad de pagar esta segunda cuota, cuya base de liquidación es el saldo a pagar de la declaración de renta 2018. Esta situación que acabamos de mencionar la podemos ver reflejada en este primer caso. Nosotros tenemos que partir de la declaración de renta 2018. Esta declaración la tomé de un caso práctico que resolvimos en un seminario de renta el año pasado. Esto es una declaración de renta 2018. Y entonces tendríamos que remitirnos al renglón 98 de la declaración de renta del año gravable 2018. Ese renglón 98 es el que nos habla del saldo a pagar por impuesto y ese renglón 98 sería la base para liquidar la segunda cuota que tendrían que pagar los grandes contribuyentes durante el mes de abril.
Es decir, que si tenemos un saldo a pagar del año grabable 2018 y un saldo a pagar por el año grabable 2019, se tendría que el valor de la primera cuota, que ya se debió haber pagado en el mes de febrero, equivalía al 20% del saldo a pagar de la declaración de renta 2018. ¿Qué me dice este decreto 520? Que partiendo de ese mismo saldo a pagar 2018, es decir, de 431.086.000, que es el que vimos está en el renglón 98 del formulario 110 del año 2018. Entonces, a esos 431.086.000 le aplicaríamos el 45%, y eso nos ahorraría un valor de 193.989.000 que tendría que pagarse entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020. Posteriormente, el decreto establece, frente a la declaración y pago de la tercera cuota, que una vez realizado el pago de la segunda cuota, el plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y pago de la tercera cuota vencerá entre el 9 de junio y el 24 de junio. Y entonces, más adelante nos dice que una vez liquidado el impuesto sobre la renta en la respectiva declaración del valor a pagar, se restará lo abonado como primera y segunda cuota y el saldo se cancelará con la tercera cuota nuevamente entre el 9 y el 24 de junio de 2020, atendiendo por supuesto en ambos casos el último dígito del NIT. Significa esto entonces que en junio, cuando se presente la declaración de renta, si esta arroja un saldo a pagar de 500 millones, el valor de la tercera cuota se determinará como la diferencia entre los 500 millones menos los 86.217.000 de la primera cuota, menos los 193.989.000 de la segunda cuota, arrojando un saldo de 219.794.000 que se tendrán que pagar entre el 9 y el 24 de junio de 2020 junto con la presentación de la respectiva declaración de renta. Pero no podemos olvidarnos de este inciso. Este inciso también establece que cuando al momento del pago de la primera cuota ya se haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que por el año grabable 2019 la declaración arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota, siendo de su entera responsabilidad si posteriormente al momento de la presentación se genera un saldo a pagar, caso en el cual deberá pagar los valores que correspondan por concepto de la cuota y los intereses de mora. Significa lo anterior, que en el evento en el que el gran contribuyente haya determinado que en su declaración de renta 2019 no hay saldo a pagar en razón a que ésta va a arrojar un saldo a favor, este contribuyente no estuvo obligado ni a pagar la primera cuota ni estará obligado a pagar la segunda y tercera cuota. Ahora bien, este decreto establece una tercera condición en el último inciso del artículo. Nos dice que no obstante, cuando al momento del pago de la segunda cuota ya se haya presentado la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, el contribuyente tomará el impuesto a pagar de esa declaración de renta 2019, restará el valor de la primera cuota y del saldo pagará el 50% como segunda cuota entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020 y el otro 50% restante como tercera cuota entre el 9 de junio y el 24 de junio de 2020. Esta situación la podemos plantear en este tercer caso. Supongamos que el contribuyente presenta su declaración durante el mes de abril de 2019 en las fechas de vencimiento del pago de la segunda cuota. Me dice este decreto entonces que debemos de tomar el saldo a pagar liquidado en la renta 2019, restarle el valor de la primera cuota,
que en este caso fue el 20% del saldo a pagar de la renta 2018, equivalente a 86.217.000, y de esa manera obtendría un saldo, es decir, 500 millones menos 86.217.000 me arrojaría un valor por pagar equivalente a 413.783.000. De ese valor, el 50% tendría que pagarlo entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2020, es decir, lo pagaría como segunda cuota conforme al último dígito del NIT entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Y el excedente, es decir, 413.783.000 menos 206.892.000, me arrojaría un excedente por pagar de 206.891.000, el cual se tendría que pagar como tercera cuota en el mes de junio, entre el 9 y el 24 de junio, acorde a los vencimientos que trae el decreto 520 para presentar la declaración de renta de estos contribuyentes y pagar la tercera cuota. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera, durante el mes de abril, los grandes contribuyentes están obligados a pagar la segunda cuota, mas no a presentar la declaración de renta. Segunda conclusión, los plazos establecidos por este decreto para presentar la declaración de renta son en el mes de junio de 2020. Tercera conclusión, estos contribuyentes pueden presentar la declaración de renta antes del mes de junio de 2020, pero serán los plazos del mes de junio de 2020 con base en los cuales se establecerá la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones de renta 2019 de estos contribuyentes catalogados como grandes contribuyentes. Otra conclusión, en el evento de que el gran contribuyente haya presentado un saldo a favor en la renta 2018 y le corresponda pagar una segunda cuota referente a la renta 2019, no estaría obligado a pagarla dado que no hay una base para liquidar esa segunda cuota. Asimismo, los plazos establecidos en este decreto 520 para grandes contribuyentes serán aplicables a la presentación de la declaración de renta 2019 sin restricción o condición alguna. Esto es posible que la declaración de renta 2019 les arroje un saldo a favor. En ese caso, el plazo para presentar esa declaración de renta igualmente serían las fechas establecidas para el mes de junio. A partir del 9 de junio iría hasta el 24 de junio de conformidad con el último dígito del NIT de estos contribuyentes. El decreto 520 no solo modifica el calendario tributario de los grandes contribuyentes, también lo hace con el calendario para el pago de la primera cuota, la presentación de la declaración de renta y el pago de la segunda cuota de personas jurídicas y entidades distintas a los grandes contribuyentes. De esa manera, el decreto modifica un inciso del artículo 1.6.1.13.2.12 del decreto único tributario 1625, indicando que las personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes deberán pagar la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios, que corresponderá al 50% del valor del saldo a pagar del año grabable 2018 entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, de acuerdo con los últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Es decir, que estas entidades tendrán que pagar la primera cuota de la renta 2019 durante el mes de abril y los vencimientos son los estipulados en la norma anterior, que era el decreto 435, según el cual, si los dos últimos dígitos del NIT van entre 96 al 00, el pago de la primera cuota
tendrá que hacerse hasta el día 21 de abril y de ahí en adelante hasta el 19 de mayo para NITs cuyos últimos dos dígitos se encuentren en el rango entre 01 al 05. Estas fechas que vemos allí, que no cambiaron frente a lo que traía el decreto 435 de 2020, serán fechas, ojo, no para presentación de la declaración, sino para el pago de la primera cuota. Y tal y como lo establece el decreto, ¿cómo se va a determinar esa primera cuota? Pues dado que el gobierno no nos está exigiendo que presentemos la declaración de renta 2019, esta primera cuota se tendrá que determinar sobre el saldo a pagar de la renta 2018, como un 50% de ese saldo a pagar. Significa entonces que debemos de remitirnos al formulario 110 correspondiente a la renta del 2018 y con base en el renglón 98, el cual nos indica el saldo a pagar por impuesto, se deberá de liquidar el 50% a título de la primera cuota correspondiente a la renta del año gravable 2019. ¿Qué más nos dice esta norma? Esta norma nos dice que con el pago de la primera cuota, el plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para el pago de la segunda cuota vencerá entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020, atendiendo a los últimos dígitos del número de identificación tributaria NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Es decir, que en abril se tendrá que pagar la primera cuota de la renta 2019 con base en el saldo a pagar de la renta 2018 y en junio de 2020 se tendrá que presentar la declaración de renta 2019 y pagar la segunda cuota. Dicho de otra manera, si miráramos este caso en el cual una persona jurídica distinta a un gran contribuyente obtuvo un saldo a pagar en su declaración de renta 2018 para los meses de abril y mayo, entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, tendría que pagar a título de la primera cuota de la renta 2019 el 50% del saldo a pagar de la renta 2018. Es decir, que en este caso sería 431.086.000 por el 50%, nos arrojaría un valor a pagar entre abril y mayo de 215.543.000. En el mes de junio, este contribuyente tendría que presentar la declaración de renta 2019, suponiendo que ésta le arrojó un saldo a pagar de 500 millones, tendría entonces que presentar su declaración de renta entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020 y pagar la segunda cuota, la cual equivaldría a la diferencia entre el saldo a pagar de la declaración de renta 2019 y el valor de la primera cuota pagada entre los meses de abril y mayo. Recordemos que las fechas estipuladas por el decreto 520 para presentar la declaración de renta 2019 y pagar la segunda cuota se inician el 1 de junio y terminan el 1 de julio, iniciando con NITs cuyos últimos dos dígitos se encuentran en el rango entre 96 al 00 y terminando con NITs cuyos últimos dos dígitos se encuentran en el rango entre 01 al 05. Pero el decreto también establece otra situación específica y nos dice que cuando a la fecha del vencimiento de la primera cuota, es decir, en el mes de abril, el contribuyente ya haya presentado la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 2019, entonces la primera cuota equivaldrá al 50% del valor a pagar liquidado en dicha declaración, la cual se deberá de pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020 y el 50% restante se cancelará como segunda cuota entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020. Significa lo anterior que en el evento
de que el contribuyente haya presentado su declaración de renta en el mes de abril en forma previa a los vencimientos que trae este nuevo calendario tributario para el pago de la primera cuota, el valor de la primera cuota equivalente al 50% se determinará con base en la renta 2019 y ya no con base en la renta 2018. Es decir, que si el saldo a pagar del 2019 son 500 millones, la mitad, 250 millones, se tendrá que pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020 y el excedente, es decir, los otros 250 millones, se cancelarán entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020. Reitero, esta situación se presentará cuando la renta 2019 se presente en el mes de abril en forma previa a los vencimientos que trae el decreto 520 para pagar la primera cuota. Como otros vencimientos que trae este decreto 520 son modificaciones a las fechas para presentar la declaración anual de activos en el exterior para grandes contribuyentes y para personas jurídicas distintas a los grandes contribuyentes. En el caso de los grandes contribuyentes, los vencimientos para presentar la declaración anual de activos en el exterior quedarán entre el 9 de junio al 24 de junio, empezando con NITs de grandes contribuyentes cuyo último dígito termine en 0 y terminando con NITs de contribuyentes cuyo último dígito termine en 1. Para el caso de las personas jurídicas distintas a los grandes contribuyentes, la declaración anual de activos en el exterior se aplaza también a partir del mes de junio, en el periodo que va entre el 1 de junio al 1 de julio, empezando con NITs de contribuyentes cuyos últimos dos dígitos se encuentren entre el 96 al 00 y finalizando los vencimientos para NITs de contribuyentes cuyos últimos dos dígitos terminen entre 01 al 05. No olvidar que algunos plazos especiales que trajo el decreto 401-2020 no fueron modificados, como por ejemplo lo referente al pago de la primera cuota respecto del anticipo de la sobretasa para entidades financieras calificadas como grandes contribuyentes. El decreto 401 estableció unos plazos entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Esos plazos no se modificaron. Asimismo, la segunda cuota correspondiente a esta misma sobretasa se estableció a partir del 9 de junio hasta el 24 de junio. Estos plazos tampoco cambiaron. Trajo también consigo el decreto 401 que el plazo máximo para pagar la segunda cuota de grandes contribuyentes que sean empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles que presten servicios hoteleros, contribuyentes que tengan como actividad económica principal la 9006 sobre actividades teatrales, la 9006 sobre actividades teatrales, la 9007 sobre actividades de espectáculos musicales en vivo y la 9008 otras actividades de espectáculos en vivo. El plazo, reitero, para pagar la segunda cuota de grandes contribuyentes que pertenezcan a estos sectores será hasta el 31 de julio de 2020. Asimismo, el plazo máximo para pagar la tercera cuota de estos mismos grandes contribuyentes será hasta el 31 de agosto de 2020. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos este video sea de utilidad y los esperamos con sus consultas e inquietudes. Hasta una nueva oportunidad.